La clonación celular se conoce también como la amplificación del DNA. Consiste en la clonación, sin la intervención de la célula, de moléculas de DNA o RNA gracias a la enzima transcriptasa inversa. Se realiza por medio de una técnica que recibe el nombre de reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Es un método sencillo, fiable y que puede ser realizado en un periodo relativamente corto. El proceso de la PCR fue descubierto por Cary Banks Mullis en 1983. La PCR es la técnica basada en la replicación natural del DNA en los organismos eucariotas, realizada por la enzima DNA polimerasa, que sintetiza en sentido 5', 3' una cadena complementaria, el ADN molde. Se utilizan unos segmentos iniciadores que reciben el nombre de primers, una pareja de oligonucleótidos sintetizados por bases complementarias a cada uno de los extremos 3', 5' del fragmento específico de DNA que se desea amplificar, que indican a la DNA polimerasa dónde debe iniciar y dónde debe acabar la copia. De este modo se puede duplicar un solo gen o un fragmento de DNA sin la necesidad de duplicar el DNA entero, o amplificar un ARN mediante el DNA complementario a este. Esta técnica utiliza, por lo tanto, la propiedad natural de las DNA polimerasas para replicar el DNA, mediante ciclos que alternan temperaturas altas y bajas para separar las dos hebras de este material genético. Esta clonación puede tener dos objetivos: obtener gran cantidad de ADN para distintos fines o determinar la secuencia de una porción pequeña de ADN en una disolución. Es un proceso cíclico, con una durada de media entre 20 y 40 ciclos, cada uno de los cuales dura aproximadamente 5 minutos, lo que supondría un total de 2 horas. Los ciclos se dividen en 3 etapas distintas. La primera, desnaturalización, es un proceso que consiste en separar las dos hebras de la hélice de DNA. Esta desnaturalización se puede realizar mediante varios métodos, pero el más usual es la elevación de su temperatura a una superior a la establecida como su temperatura de fusión, 90 grados. La segunda etapa es la hibridación o templado. Se realiza un enfriamiento repentino de la mezcla a unos 37 o 65 grados Celsius y consecuentemente los cebadores se unen a la secuencia del DNA. 3. Replicación, elongación o polimerización. Fase en la que el DNA se amplifica a una temperatura aproximada de 75 grados centígrados. La copia duplicada se realiza en sentido 5', 3'. Inicialmente esta era una técnica lenta, pues se debía desnaturalizar, realizar cambios de temperatura y, en cada ciclo, hacían falta más polimerasas, lo que conllevaba un largo periodo de tiempo. Hoy en día todo el proceso está automatizado con un aparato que recibe el nombre de termociclador, que permite calentar y enfriar los tubos de reacción para controlar la temperatura necesaria en cada etapa de la reacción. Para llevar a cabo esta técnica se requiere la presencia de unos determinados componentes en la reacción, tales como el fragmento de DNA que desea ser clonado. Su origen puede ser variado, pues puede provenir de distintos órganos, de un tejido, de la sangre o de la mezcla de varios fragmentos de DNA. Los 4 tipos de desoxirribonucleótidos. dos cebadores que serán dos oligonucleótidos de cadena sencilla que marcarán el punto de inicio de la duplicación y el punto final donde ésta terminará. Una enzima DNA polimerasa termoestable, es decir, capaz de actuar a elevadas temperaturas y sin perder su estructura. Algunas de sus aplicaciones son, entre otras, la detección de secuencias sin purificar del DNA, es decir, de zonas donde no se hayan extraído los intrones, zonas sin información, la búsqueda de mutaciones o errores en la secuencia del DNA. El diagnóstico de enfermedades genéticas, pues después de una amplificación es mucho más fácil identificar los virus o organismos que causan las enfermedades. La determinación de la secuencia de una pequeña porción de DNA situada en una disolución. Estudios evolutivos de una especie y la resolución de casos forenses como identificación de cadáveres. En general, la PCR es una técnica muy común, indispensable en la mayoría de laboratorios de investigación médica y biológica, para una gran variedad de aplicaciones.